Hola, muy buenas tardes aquí en Europa, en España, también para los cursantes italianos y por supuesto para los cursantes iberoamericanos, que son la inmensa mayoría. Buenos días, según la hora de cada uno de los países. Hoy comenzamos esta última sesión de la especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales. Quiero, en primer lugar, y creo que lo hago en nombre de todos los organizadores, pues expresar nuestro pesar por el fallecimiento hoy de don Pablo Pérez Trems, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, que fue también magistrado del Tribunal Constitucional y que ha fallecido hoy mismo, y es una persona que, por supuesto, en fin, es maestro de quien les habla y de toda una generación de profesores del derecho constitucional, en nuestro caso además con una proximidad, vamos a decir, de una pertenencia a una misma escuela en este caso, liderada por el profesor López Guerra, que intervendrá también esta misma tarde, que ya está aquí en Toledo y en breve se incorporará a la sesión, y por lo tanto pues desde aquí transmitimos, como digo, ese pesar y nuestras condolencias a los familiares, allegados y por supuesto pues a la comunidad del derecho constitucional español, que sufre hoy esa gran pérdida. Pero lo que obviamente corresponde, y es lo que debemos hacer, y lo que pues por supuesto haría o le gustaría al propio profesor, que hoy ya no está con nosotros, es llevar a cabo esta sesión, que creo es una sesión emblemática de lo que buscamos en esta especialidad, que dijimos ya en el día de la inauguración, que era pues contar con los mejores ponentes, los mejores especialistas de Europa, de América, en materia de justicia constitucional, en materia de interpretación de la Constitución. Ustedes ya, por supuesto, conocen el cronograma. La sesión se va a desarrollar tal y como está previsto en el cronograma. Podemos decir, yo creo, que tenemos una triple clausura, aunque oficialmente en el programa luego aparece la clausura a cargo del profesor Ferrer MacGregor, que ya nos acompaña, y López Guerra, pero podemos decir que tenemos una triple clausura porque, como digo, la conferencia del profesor Sergio García Ramírez, pues igualmente, de hecho en alguna ocasión creo que fue inaugural o de clausura. Últimamente tenemos esa clausura comparada con el profesor Ferrer y López Guerra, pero como digo, creo que toda la sesión del día de hoy puede entenderse, porque además van a ver que en términos temáticos va en la misma línea. Como digo, puede entenderse como una sesión excepcional, y donde pues además tenemos que expresar especialmente el agradecimiento a los ponentes que se han desplazado hasta Toledo en esta ocasión. Bien, el profesor Sergio García Ramírez, siempre con la brevedad, que bueno, él ya conoce, que no hacemos una lectura de currículum en la presentación, pero sí queremos hacer, pues por supuesto, una justificación, unos breves apuntes, digamos, de la justificación de su participación en esta especialidad, que por supuesto pues no requiere un gran esfuerzo, sino que basta con decir que es uno de los estudiosos del derecho, y específicamente del derecho constitucional, en la parte que nos interesa, de mayor prestigio pues del mundo, y por supuesto del ámbito iberoamericano, incluyendo nuestro ámbito español y europeo, y que tiene pues una larga trayectoria de estudios, de publicaciones, pero también una trayectoria institucional, es decir, de cargos en ejercicio pues vinculados a la interpretación y aplicación de la Constitución, que es nuestro tema. Y siempre, y teniendo en cuenta el título de su conferencia en este caso, pues siempre entre toda esa larga trayectoria, que como digo no vamos a glosar aquí, nos interesa destacar que fue presidente de la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Y fue presidente de la Corte Internacional de los Derechos Humanos en un momento, si queremos, excepcional, ¿no? Porque uno de los grandes temas que por supuesto se han abordado, y esta tarde va a tener todo el protagonismo, como es el control de convencionalidad, pues se va a establecer en Almonacid Arellano contra Chile en el año 2006, y en esa corte pues estaba presidida por don Sergio
García Ramírez. Así que para que ustedes se hagan una idea, y creo que lo digo sin exageración, es como si tuviéramos que hablar de control de constitucionalidad y tuviéramos a Marshall aquí. Pero a Marshall no le podemos traer, ¿eh? Podemos hacer casi todo en esta especialidad. Traer al juez Marshall está todavía un poco más allá de nuestras posibilidades. Pero traer al juez Marshall del control de convencionalidad, que es don Sergio García Ramírez, lo podemos hacer, y además es un lujo para nosotros hacerlo porque hace ya bastantes años que el profesor Sergio García Ramírez pues, se incorporó a esta especialidad y ya le consideramos, a pesar de que la conferencia es excepcional siempre, pero ya le consideramos, si él me lo permite, como de plantilla, ¿no? Le tenemos aquí incorporado y con mucho gusto, por supuesto, le recibimos en Toledo para que imparta pues, estas sesiones. Este año el agradecimiento es doble, antes hemos estado comentando y ustedes, sobre todo los que han viajado desde América, entienden perfectamente pues, la complejidad de los viajes en este momento, todavía con la pandemia, por desgracia, lejos de estar superada y con restricciones importantes, pero él ha querido venir, ha querido estar aquí en Toledo con nosotros y ha podido, ha querido y ha podido, y eso, como digo, pues merece un agradecimiento especial. Yo no voy a decir nada más, tan solo, aunque ustedes lo tienen en el cronograma para que conste la presentación del tema de la conferencia que va a impartir, en este caso lleva por título La recepción del derecho internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano y el control de convencionalidad. Creo que ya, aparte de que todos lo sabían, he dado pautas suficientes como para entender que pocas personas pueden estar más cualificadas para desarrollar esta temática. Así que muchas gracias, don Sergio, por estar esta tarde acá en Toledo. Y tiene la palabra, puede hablar directamente, los micrófonos captan su voz y será escuchado presencialmente por los que están acá en el aula y también online por los que nos siguen en pantalla. Muchas gracias, profesor Díaz Reborio, por esta presentación tan amable, tan amistosa, tan generosa que ha hecho usted de mí. Siento muy halagado y muy estimulado. Por otra parte, considero que es un privilegio venir a disertar una vez más a la Universidad de Castilla-La Mancha. En efecto, me siento como un miembro de esta universidad, como si fuera un catedrático de esta universidad, sin serlo formalmente, pero en fin, como un profesor asiduo que bajo la hospitalidad de esta gran universidad española puede tener un periodo, un proceso de reflexión sobre distintos temas que nos interesan en común. Además, me siento privilegiado por la presencia, no solamente de mi esposa, que me está escuchando, que siempre para mí es muy halagadora, muy generosa, sino también del profesor Díaz Reborio, que me acaba de presentar, de don Luis Arroyo Zapatero, mi amigo directo, rector honorario, vitalicio de la Universidad de Castilla-La Mancha, que contribuyó a su fundación, por la presencia del licenciado, doctor y maestro Eduardo Ferrer MacGregor, juez de la Corte Interamericana, mexicano, por cierto, compatriota mío, que honra a México con su presencia en la Corte Interamericana, y creo que está también el profesor López Guerra, quien trato de adivinar atrás del cubrebocas, y también me halaga mucho tener aquí a un jurista de su talla, de su eminencia. Él probablemente después también disertará sobre temas de nuestra incumbencia. Muchas gracias, pues, a todos y cada uno de ustedes. Debo confesarles, amigas y amigos, que esta es la segunda vez en el curso de 1 año y medio que yo participo en una conferencia, en un programa de este carácter presencial. Aunque aquí es presencial y no, porque también tenemos una presencia importante a través de medios virtuales. Quizá la mayoría de quienes me oyen lo están haciendo por medios virtuales, pero por las razones que ustedes conocen muy bien, por las condiciones que conocen muy bien, yo he estado pues, trabajando durante todo este tiempo, 1 año y medio, por medios virtuales y por lo tanto no estoy todavía fogueado en las intervenciones presenciales ante un auditorio. Se lo digo por si acaso notan de mi parte alguna torpeza más de las que suelo cometer, algún tropiezo. Bueno, efectivamente, mi tema es la recepción del derecho internacional de derechos humanos en el sistema interamericano, desde luego, en el sistema nacional, y particularmente esta figura que se ha entronizado con muy buenos resultados, creo yo, al menos en principio,
en la jurisprudencia y en la doctrina a la que identificamos como control de convencionalidad. A mí me resulta interesante, y lo acostumbro, intentar insertar esta figura dentro de un contexto más amplio, no ir directamente a tales o cuales sentencias en las cuales se ha referido la Corte Interamericana, que es el origen, la matriz de esta figura, al control de convencionalidad, sino tratar de establecer un horizonte más amplio, un marco más amplio para referirme a esta figura del control de convencionalidad. Creo que esta es la hora del antropocentrismo en el orden jurídico. Es decir, hemos logrado colocar, quiero decir, varias generaciones de esforzados luchadores han conseguido localizar al ser humano en el centro del escenario, en el centro de la vida política, jurídica y social. Muchos no lo entienden todavía así, no lo practican, pero para nosotros, que estamos dedicados a estas disciplinas, no hay duda de que en el centro de este escenario está el ser humano. Esto es antropocentrismo, es una expresión que utiliza el profesor Peter Haberle. Se ha dado también una internacionalización de la Constitución, de las constituciones, en el rubro capítulo de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, de los derechos básicos. No hago distinción técnica entre estas nociones, las utilizo como sinónimos, aunque sé que no necesariamente lo son. Pero, en fin, de las constituciones, de los textos fundacionales, han surgido estas figuras, estos derechos, y se han trasladado al orden jurídico internacional. Y posteriormente, este orden jurídico internacional, frondoso hoy día, muy frondoso hoy día, se ha desarrollado de una manera espectacular y ha retornado a las constituciones, aportando a ellas un acervo de derechos fundamentales que ha engrandecido el estatuto contemporáneo del ser humano. Muchas de nuestras constituciones recogen estos derechos, estas libertades, estas facultades, estas prerrogativas internacionales y las localizan como equivalentes a los derechos o a las libertades constitucionalmente previstas, y en ocasiones inclusive con un rango superior cuando se trata de ampliar la tutela de los seres humanos. Es así que se han tendido y siguen tendidos y tienen que ensancharse los que hemos denominado puentes entre el derecho internacional y el derecho nacional, entre el derecho de los derechos humanos a escala internacional y los órdenes jurídicos internos o domésticos. Hay un puente constitucional que se ha ampliado notablemente a través de la reforma constitucional de los últimos 30 años en los países de América Latina, que son los países de los que son oriundos quienes me hacen el favor de escucharme. Hay también un puente legal derivado del primero que recoge y produce, entroniza en el sistema ordinario los derechos fundamentales de fuente internacional. Lo hay también político, las políticas públicas, y muchos documentos en los que constan esas políticas públicas son receptoras de estos derechos fundamentales, y así lo declaran paladinamente, llanamente. Muchas de las fórmulas de las políticas públicas a las que nos hemos venido acostumbrando reproducen casi literalmente los textos del derecho internacional de los derechos humanos, y también hay una recepción, un puente para la recepción, para el tránsito de ese derecho internacional a través de la jurisprudencia, a través de la acción de los tribunales nacionales, de los tribunales internos. Y aquí tenemos una vena para la operación de esto que llamamos el control de convencionalidad. En América, en nuestra América, la América Latina, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, aquí representada por el juez R. McGregor, ha tenido un papel transformador eminente, de gran prestancia, que es ampliamente reconocido. Del mismo modo que se habla, el profesor Díaz Reborio lo sabe, de un constitucionalismo transformador, podemos hablar hoy día de un internacionalismo igualmente transformador que fluye a través del control de convencionalidad. Esa misión, esa vocación transformadora del derecho internacional, esa vocación transformadora nos ha permitido enfrentar desde hace ya un buen número de años
a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana lo que yo llamaría las plagas de América, es decir, la violencia extrema, el autoritarismo sumo, las culturas de la opresión, con una serie de aportaciones significativas. El control de convencionalidad milita en este sentido. Lo sabemos quienes hemos tenido cercanía con las tareas de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, instalada hace ya un buen número de años, recogió, y me complace reconocerlo, la tradición eminente de la Corte Europea de Derechos Humanos. Quienes estuvieron trabajando en la preparación de la Convención Americana en 1969 en la ciudad de San José, oyeron junto a las palabras de los participantes latinoamericanos la voz de algunos participantes europeos, por ejemplo, René Cassin, uno de los internacionalistas de mayor nota, de mayor prestancia, constitucionalista eminente también, acudió a esta conferencia y participó en alguna manera, de algún modo, en la elaboración de la Convención. Es decir, hay una cercanía, pues, entre la gran tradición europea de la tutela internacional de los derechos humanos y la más reciente, más joven tradición interamericana. Bueno, la figura de lo que llamamos el control de convencionalidad es una manifestación, diría yo, de esta vocación transformadora y ha tenido, a partir del primer momento, a partir de su aparición, bajo este nombre ya específico, un gran impacto en el orden jurídico de nuestros países. Obviamente, una gran recepción, un gran desarrollo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero también un gran impacto en el conjunto del orden jurídico interno. Yo creo que cuando uno se acerca a una figura de estas características, vale la pena analizar no solamente las sentencias, las decisiones en las cuales se le menciona, sino también intentar explorar sus raíces, su sentido, sus implicaciones, su inserción en el orden político y jurídico, su incidencia, en fin, tratar de entenderla a la luz de la gran circunstancia en la que está operando. Por lo tanto, no me detendré solamente, aunque sí lo citaré, a la alusión a casos específicos de la Corte Interamericana, trataré también de situar el control de convencionalidad en el amplio marco en el que ha surgido y opera. Si hablamos de control de convencionalidad, amigas y amigos que están aquí presentes, amigas y amigos que están también presentes a través del medio virtual, si hablamos de control de convencionalidad, hay en esta expresión dos referencias radicales. Primero, las convenciones. El derecho convencional de los derechos humanos es control de convencionalidad. Y segundo, para mi gusto, la figura del juzgador, el papel del juzgador, porque yo estimo que el verdadero control de convencionalidad surgió y debiera ejercerse por los órganos jurisdiccionales. Entonces yo suelo hablar, quizás sea un poco heterodoxo de mi parte, pero suelo hablar del control judicial de convencionalidad. Esto me parece que vale la pena retenerlo en el examen de este control de convencionalidad. Por ello, hablemos dos palabras sobre las convenciones que tendrán a la vista los juzgadores que ejerzan un control de convencionalidad. Este es un nuevo derecho que se ha incorporado en el orden constitucional de muchas maneras, mediante la elevación a jerarquía constitucional de las normas internacionales, como lo ha hecho la Constitución argentina, mediante la invocación de los tratados internacionales, como lo han hecho otras constituciones, entre ellas la mexicana. Me refiero a la mexicana porque es ciertamente la que mejor conozco, la que menos desconozco. Se dice que los derechos fundamentales de las personas, los derechos humanos, los derechos básicos, son aquellos previstos en el texto constitucional, específicamente, producto de una tradición interna muy noble y desarrollada, pero también los previstos en los tratados internacionales que contienen derechos fundamentales. Hay tratados internacionales que son solo sobre derechos fundamentales o humanos o básicos,
y tratados internacionales que, siendo sobre otras materias, sobre otras áreas del quehacer, incorporan, sin embargo, en algunos casos, derechos fundamentales, contienen alusiones o referencias a los derechos fundamentales. Pues bien, el juzgador que se enfrenta a este sistema convencional, a este orden jurídico convencional, que para muchos países, entre ellos el mío, es relativamente novedoso, no hemos estado acostumbrados a manejar tratados internacionales, es importante recordar una serie de rasgos de los convenios, convenciones o pactos internacionales. Primero, para vencer, digamos, la timidez que pudieran sentir, el escrúpulo que pudieran sentir algunos juzgadores, debemos recordar que no constituyen una merma o una cancelación de la soberanía interna, que los Estados se han comprometido en tratados internacionales no a despecho de su soberanía, sino ejerciendo su soberanía, como el individuo que pacta, que contrata, ejerciendo su libertad y no renunciando a ella. Digo esto porque a veces surge en algunos juzgadores, me consta, lo sé, lo hemos comentado, el escrúpulo de pensar que tal vez los tratados internacionales constituyen un paso adelante, un paso por encima de la frontera de las soberanías nacionales. No hay que pensarlo así. Son ejercicio de la soberanía. Por otro lado, estas convenciones suelen reflejar el momento actual del orden jurídico, los componentes filosóficos, políticos, normativos que se encuentran depositados en los tratados internacionales suelen ser una manifestación, una expresión del momento actual del orden jurídico, de sus avances, de sus preocupaciones contemporáneas, de los pasos que está dando ese orden jurídico de nuestros días. Son piezas de un conjunto, de un gran conjunto, y deben ser tomadas en cuenta para la aplicación y para la interpretación de ese gran conjunto. La jurisprudencia internacional ha observado que los tratados internacionales además son especiales en relación con los tratados de otras materias, de otras áreas del quehacer humano, especiales porque ellos regulan derechos de los seres humanos y deberes, obligaciones de los Estados vis a vis los derechos del ser humano. Son nuevos en este sentido dentro del gran horizonte del derecho internacional, en el que estuvieron en relación las potencias, los Estados, conectándose entre sí con derechos y deberes, y el ser humano no tenía un papel que tiene ahora primordial, central o crucial. El ser humano en esos tratados pues comparecía como jefe de Estado, y entonces su figura no era la de un ser humano propiamente, sino la de un jefe de Estado, un jefe de gobierno, un diplomático, un embajador, un cónsul, un jefe de una fuerza expedicionaria. El derecho internacional de los derechos humanos ha colocado al ser humano dentro de los tratados del derecho internacional y en ese sentido son especiales. Invocan al ser humano y se establecen y se aplican en función del ser humano. Son además cuerpos vivos, muchos ordenamientos, por supuesto que también lo son, no solamente los tratados internacionales, pero la jurisprudencia internacional los ha identificado como cuerpos vivos en el sentido de que avanzan, el sentido de sus letras, el sentido de sus conceptos avanza conforme avanza la vida, conforme se desarrollan las circunstancias de una sociedad. No podemos atenernos al concepto que se tuvo, la idea que se tuvo sobre los mismos textos cuando estos fueron formulados, acuñados por los embajadores que los suscribieron hace 30, 40 o 50 años, o quizá un poco más. Hay que tratar de colocar esos textos, de interpretarlos y aplicarlos a la luz de la actual circunstancia, aunque la letra del tratado no se haya modificado. En muchas ocasiones la letra del tratado no se ha modificado, es el caso del Convenio Europeo, por ejemplo, de Roma, la letra ahí está, protocolos evidentemente, es el caso de la Convención Americana del 69, pero no necesariamente debe leerse el texto como se leía en 50 o como se leía en 69. Hay que calarse los anteojos del presente para leer las palabras del pasado.
son además vinculantes, no son invocaciones para la buena voluntad de las partes contratantes que pueden atenderlos o desatenderlos, son vinculantes, forman parte de un corpus juris nacional y además pretenden generar, como eslabones de una cadena, un nuevo derecho común que pueda regir en un buen número de estados, en la región o en el mundo entero. Un jus comune es una de las pretensiones que tenemos, y para la creación o construcción de este jus comune sirve esencial y radicalmente el control de convencionalidad. Además, estos tratados internacionales a los que me estoy refiriendo, que son los derechos humanos, se deben interpretar bajo una regla de creación y de interpretación y aplicación que definimos como pro homine, hoy pro persona, para usar un lenguaje más incluyente, pro persona. Y dentro de esta regla pro persona hay especificidades que también conviene observar en la medida en que los tratados se han desplegado en relación con grupos o sectores de personas, mujeres, niños, indígenas, discapacitados, migrantes. Entonces tenemos el imperio al lado de pro persona, de pro niño, pro mujer, pro migrante, pro indígena y así sucesivamente. El juez que interpreta un tratado internacional, que aplica un tratado internacional y que primero pondera un tratado internacional vis a vis las normas internas, debe estar atento a estas cuestiones. Cuentan estos tratados además con instancias internacionales de supervisión que deben ser cuidadosamente identificadas y conocidas por los jueces internos. Los grandes tratados internacionales de derechos humanos que ustedes, amigas y amigos, conocen bien, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros muchos pactos, grandes pactos de derecho internacional, han previsto la existencia de comités que sigan los pasos de los tratados y que atiendan supervisoramente a la eficacia de estos tratados internacionales. En fin, el mundo de lo internacional no se desentiende de los tratados, sino que los acompaña, verificando su puntual cumplimiento a través de medios y mecanismos de diversos tipos y de diversa eficacia. Estos tratados también imponen un deber de garantía a los órganos, a los estados que los han asumido, pero también de garantía colectiva al conjunto de los estados que corresponden a la región en la que aparecen. El Convenio Europeo de 1950 ha sido el primero en utilizar la expresión a la que me estoy refiriendo, garantía colectiva, y también la han utilizado los intérpretes de otros tratados internacionales, entre ellos la Convención Americana, poniendo énfasis en la existencia de esta garantía colectiva que deben proveer los estados partes en los tratados. La opinión consultiva número 26 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que ha participado el maestro Ferrer MacGregor, por cierto, se refiere con énfasis a la existencia de una garantía colectiva, además de las garantías individuales. Por otro lado, los tratados internacionales, y estoy por terminar esta relación de datos concernientes a los tratados internacionales, cuentan también, como es obvio, con un régimen de protección interna, no solamente con órganos externos de supervisión, a los que me acabo de referir, sino con un régimen de protección interna, de carácter judicial, control de convencionalidad y otros extremos, y de carácter no judicial, como es el ombudsman. En mi país, las comisiones nacionales, regionales, estatales o locales de derechos humanos. Todo esto, creo yo, debe ser conocido, analizado, visto por el juzgador interno que va a tomar en cuenta el tratado internacional aplicable al tema de su incumbencia, al tema sub judice, al tema de su competencia. Eso por lo que toca al derecho internacional convencional. Pero dije yo que había otra referencia que hay que explorar, no pretenderé hacerlo con prolijidad, que es el juzgador.
la misión del juez actual, la misión del juez contemporáneo. Ciertamente el juez de ahora, como el juez de siempre, es un tercero colocado por encima de las partes que disputan para hacer valer la norma, para hacer valer la ley. Dijo Montesquieu una frase muy citada, muy sabida, que era la boca que pronuncia las palabras de la ley. Esta expresión tuvo sentido, por supuesto, gran sentido en el siglo XVIII, cuando se acuñó. Hoy día nos parece un tanto extraña, ya no es solamente la boca que pronuncia las palabras de la ley, sino la de un lector y creador del derecho que en el ejercicio de su magisterio, en el ejercicio de la jurisdicción, contribuye a la creación del derecho a través del proceso de interpretación y de aplicación de las normas jurídicas. Por otro lado, me parece, y esta es una materia muy solicitada por los doctrinarios, me parece que está ocurriendo una gran redistribución del poder, interior e internacionalmente. Pudo decir Alexander Hamilton en la cuna de la Carta de Filadelfia que el poder judicial era el menos peligroso por ser el menos poderoso de los poderes. Hoy ya ni podía decir semejante cosa. El Poder Judicial, la magistratura, está adquiriendo, o ha adquirido ya, una renovada majestad y una gran pujanza. Y en la enorme redistribución del poder que se está haciendo a escala nacional e internacional, los juzgadores han adquirido una dimensión, una majestad que no tuvieron hace relativamente pocos años. Y también aquí, el control de convencionalidad contribuye a esa novedosa presencia de los órganos jurisdiccionales. Sobra decir que para que esto sea efectivo, para que esto opere verdaderamente, hay que cargar el acento sobre la independencia judicial, pero bueno, no me meteré en ello porque nos llevaría a otra vertiente, a otra dimensión de nuestras reflexiones, que no es exactamente aquella que corresponde a la charla de esta tarde. Voy ahora más directamente al control de convencionalidad, trazado este marco que puntualiza aspectos del derecho convencional por una parte y de la majestad o dignidad o función del juzgador contemporáneo por la otra. ¿Cuándo apareció este concepto, control de convencionalidad? En mérito de la historia, de la verdad histórica, vale decir, y esto seguramente lo recordará mi querido amigo, el doctor Ferrer MacGregor, que fue hace 20 años cuando utilicé por primera vez una expresión distinta de la del control de constitucionalidad, pensando en que también debíamos ponderar los tratados internacionales para controlar a partir de ellos las normas nacionales. Entonces, en la presentación de una obra sobre el juicio de amparo, se estaba reformando en el orden jurídico mexicano, dije lo siguiente, lo leo, son 4 renglones. Al control de constitucionalidad ha venido a añadirse lo que pudiéramos denominar, siempre en aras de los derechos humanos, control de internacionalidad, en la medida en que se trata de valorar actos nacionales a la luz de actos internacionales. Aquellos, los nacionales, de voluntad doméstica, estos, los internacionales, de voluntad regional o inclusive ecuménica. En este proceso de multiplicación y especialización de los controles, invoqué algunos tratadistas que habían incursionado en la materia, que tenía yo muy a la vista, como Vidal Campos, por ejemplo, o Jimeno Bulnes, y pues seguí trabajando el concepto en la medida de mis posibilidades. Bueno, esto fue la primera aparición, pero les confieso que la expresión control de internacionalidad no me dejó muy satisfecho, no me pareció inclusive afortunada hasta desde el punto de vista fonético. Pensé también control de juridicidad, bueno, esto era obvio, ¿no? Y finalmente dije, bueno, si de lo que se trata es de valorar actos internos a la luz de convenciones, lo que estamos haciendo es un control de convencionalidad,
semejante, similar, equivalente a lo que hacemos a través de las constituciones, que es control de constitucionalidad. Y así se fue llegando al concepto de control de convencionalidad. La Corte Interamericana, que ha trabajado esta materia, en un momento más lo veré con mayor detalle, en el caso Hellman ha definido, ha caracterizado al control de convencionalidad como, también lo cito literalmente, como institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional, en este caso el derecho internacional de los derechos humanos, y específicamente la Convención Interamericana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de este tribunal. Esta es una caracterización, la menciono y la valoro. A mi modo de ver, quizá podríamos avanzar en la caracterización del control de convencionalidad, entendiéndolo como un procedimiento de verificación de la congruencia entre los órdenes jurídicos nacional e internacional, con efectos vinculantes, no simplemente para efectos académicos, ejercido en el plano internacional, el control de convencionalidad por órganos internacionales, y en el nacional, control de convencionalidad por órganos nacionales, con una serie de pretensiones que paso a mencionar. ¿Qué es lo que se propone quien hace control de convencionalidad? ¿O qué es lo que nos proponemos conseguir a través del control de convencionalidad? Primero, la mejor protección de los derechos y libertades de la persona, puesto que el criterio rector es necesariamente de este carácter, merced al principio pro persona. Es un control, es una invocación de lo internacional que no se detiene ante la norma interna, que inclusive desborda la norma interna cuando esto es necesario. Un Estado no puede atenerse a su normativa interior o a sus temas de derecho interno para oponerse a la aplicación de una norma internacional que ha aceptado, incluida en un tratado internacional del que es parte. Entonces, la pretensión del control de convencionalidad es la mejor protección a las personas en sus derechos y en sus libertades. Segundo, la integridad se propone asegurar, ganar, conseguir, mantener la integridad y la operación del sistema internacional de protección que trae a colación este control de convencionalidad. En nuestro caso específicamente el interamericano. Asegurarnos de que efectivamente se mantenga incólume, se mantenga vigente, vivo el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En tercer término, el control de convencionalidad atiende a la elaboración, y para mí esto es particularmente importante, esto delata la esencia, el proyecto histórico del control de convencionalidad, pretende la elaboración, participar en la elaboración de este corpus juris y del jus comune interamericano de los derechos humanos con eficacia y con congruencia. Esto es muy importante. Y aquí encuentro un primer deslinde con el control de constitucionalidad, que no se propone construir un jus comuni de carácter internacional o regional, sino simplemente asegurar la prevalencia de la norma constitucional interna. El control de convencionalidad desborda esta pretensión, va más allá de ella, pasa por encima de ella inclusive, si se me permite usar esa expresión, y quiere participar en la construcción de un orden jurídico supranacional, de un orden jurídico regional o, eventualmente, ¿por qué no?, de un orden jurídico universal. Previene además la necesidad de ir a instancias externas, a instancias internacionales, cuando es evitable esto, merced al control que ejercen las instancias internas, aplicando la convencionalidad, aplicando los tratados internacionales, y este no es un punto menor, porque ciertamente no quisiéramos que todas las contiendas, o muchas de ellas, fueran a las manos de los tribunales internacionales. Quisiéramos resolver las disputas internas interiormente, aplicando el derecho internacional interiormente. Con todo ello, el control de convencionalidad también se propone evitar el desorden, la inseguridad y la injusticia. Aquí es importante tomar en cuenta, tomar nota de todo esto, a mi modo de ver,
porque también un control de convencionalidad ejercido fuera de ciertos patrones, de ciertos parámetros, de ciertas pautas, puede generar, por muchos motivos, algunos de ellos muy subjetivos y otros no tanto, puede generar cierto desorden, cierta dispersión, cierta heterogeneidad que no asegura, que no milita en favor de la seguridad, que no milita en favor de la justicia, que no necesariamente milita en favor del bien común. Bueno, algunas ideas sobre esta materia. Dice un profesor muy apreciable, un profesor colombiano muy apreciable, Rey Cantor, que ha estado en España muchas veces, que la Corte Interamericana en realidad siempre ha ejercido control de convencionalidad y que esto, por lo tanto, no implica ninguna novedad de los últimos años. Y otros profesores también dicen lo mismo, y es una opinión muy respetable, pero si bien es cierto que materialmente se ha ejercitado el control de convencionalidad, también lo es que la doctrina del control de convencionalidad, como la estamos tratando de entender hoy día, de diseñar hoy día, es posterior, es una creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Implica esta doctrina y este quehacer la existencia de una norma de control, una norma de la que se echa mano para controlar, y de una norma controlada, y por lo tanto de un sujeto contralor y un sujeto cuya operación está controlada. Dos sujetos, no uno solo, sino dos sujetos, quien controla y quien es controlado. Una norma de control y una norma controlada. Y este deslinde, que puede parecer obvio, es necesario también porque en ocasiones se confunde lo que sería el acatamiento de la norma internacional con un control de convencionalidad, como cuando se dice que el legislativo ejerce control de convencionalidad o el ejecutivo ejerce control de convencionalidad, y en realidad nos estamos refiriendo al acatamiento que debe tener con respecto a las normas internacionales. No es el propio de un controlador, sino de un sujeto obligado. Quizá haya tiempo para hablar un poco más de todo esto. Más allá de estas incursiones que alguna vez se hicieron, ¿verdad?, en este tema con el control de juridicidad, con el control de internacionalidad, la expresión, los términos control de convencionalidad aparecieron en votos particulares dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2003, en una sentencia del caso Mac Chang con Guatemala. En esa sentencia, en ese voto razonado, en ese voto particular, dije lo siguiente, que me permito leer, porque es más fácil leer que tratar de abreviar esas expresiones. Dije entonces que para los efectos de la Convención Americana y del ejercicio de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, el Estado viene a cuentas en forma integral, como un todo. El Estado que está compareciendo, el Estado que está sujeto a juicio. En este orden, la responsabilidad es global, atañe al Estado en su conjunto y no puede quedar sujeta a la división de atribuciones que señala el derecho interno. No es posible, se escribió, seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte solo a uno o algunos de sus órganos. Esto porque, ante los ojos de no pocos aplicadores o intérpretes, parecía entenderse, coste que digo parecía entenderse que los órganos ejecutivos y legislativos quedaban sujetos a la que la Corte resolviera a propósito de una violación de derecho humano y que esto no operaba en relación con los órganos jurisdiccionales. E incluso era frecuente que los representantes de los estados ante la Corte, en un caso contencioso, invocaran la independencia de los tribunales para sustraerlos totalmente del imperio derivado de una sentencia internacional. Por eso dije, no es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte solo a uno o algunos de sus órganos, entregar a estos la representación del Estado en el juicio sin que esa representación repercuta sobre el Estado en su conjunto y sustraer a otros de este régimen convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del control de convencionalidad, primera vez que se utilizó esta expresión, del control de convencionalidad que trae consigo la jurisdicción de la Corte Interamericana. Allí estábamos hablando de la Corte Interamericana, no todavía de los tribunales
internos. Siguió desarrollándose el concepto y aparecieron y se desarrollaron y se desenvolvieron otras ideas a propósito del control de convencionalidad. La doctrina internacional se empezó a ocupar de esto, muchos tratadistas, en el área americana, por ejemplo, muchos tratadistas, sobre todo en Argentina, varios en México, el doctor Ferret, por ejemplo, como un exponente de esta corriente, pero muchos tratadistas empezaron a trabajar asiduamente sobre el control de convencionalidad. Juan Carlos Hitters, Néstor Pedro Sagüez, que ha escrito páginas muy luminosas sobre la materia, el ya citado Rey Cantor, Osvaldo Gossaini, Giuseppe de Bergottini, Susana Albanese, Laurence Bourgogne, no es latinoamericana, pero conoce admirablemente el sistema interamericano, Alain Breuer Carías, Jaime Santofimio, Raúl Canosa en España también tiene una obra sobre el control de convencionalidad y lo ha trabajado también con penetración, y bueno, en el país también varios estudiosos se han ocupado de esto. Bien, la primera vez que se alude al control de convencional, ya lo dije, fue el caso Max Planck, pero vendría un segundo caso. Vendría un segundo caso poco después, en el año 2004, en el caso Tibi, otro caso de sujeto a la jurisdicción de la Corte Interamericana, en el que se hizo un examen puntual, cuidadoso, detallado, entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, pero siempre destacándose las diferencias entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad que delatan el espíritu de cada una de estas figuras o instituciones. Y así llegamos, amigas y amigos, pues todavía no al final de mi charla, pero sí a otro hito dentro del control de convencionalidad, que es el caso Almonacid, el famoso y emblemático caso Almonacid, que no fue el primero que se aludió al control de convencionalidad, pero en el que sí se abrió la vía para el ejercicio de este control a través de la jurisdicción interna. Esto fue 2006, 3 años después de Max Planck y 2 años después de Tibi. En este caso Almonacid, que es un caso chileno, se dijo lo siguiente, también paso a leerlo. Al estar obligado el Estado en su conjunto por un tratado internacional, aquí viene ya la letra del caso Almonacid, el Poder Judicial, ojo, esto es otra cosa que también hay que tomar en cuenta, el Poder Judicial debe ejercer una especie, se expresó con bastante timidez, con cierta duda, con cautela la Corte en ese momento, de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, siguió diciendo la Corte, en este caso Almonacid, en esta tarea el Poder Judicial, lo vuelvo a subrayar, debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete último de la Convención Americana. Esta fue la piedra miliar, digamos, para la construcción por parte de la Corte Interamericana del control de convencionalidad. Este caso, Almonacid. No quedó allí, desde luego, la doctrina de la Corte, siguió trabajando sobre la materia hasta llegar a otra sentencia, pero también del mismo año 2006, 2 meses después de Almonacid, el caso Trabajadores Cesados del Congreso. Aquí, en Trabajadores Cesados del Congreso, un caso peruano, se agregaron ciertos criterios con los cuales la Corte Interamericana afinó su concepto, afinó su posición con respecto al control. Dijo, si no lo había dicho antes, pasó a decirlo en ese momento, el control debe ejercerse ex officio, es decir, motu proprio por los juzgadores como expresión del deber estatal que comparten estos juzgadores y enlaza con la facultad iuris nobis curia. Es decir, la Corte debe entrar a hacer control de convencionalidad independientemente de que se alegue o no se alegue esa necesidad o ese control por las partes que contienden. Se agregó, el control debe ejercerse, y también sobre esto hay que destacar mucho, debe ejercerse por los juzgadores evidentemente, el adverbio no sobra, evidentemente, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Es decir, el juzgador que lo ejerce debe tener competencia para ejercerlo.
y debe llevarlo adelante, debe llevarlo a cabo conforme con las regulaciones procesales correspondientes. Y la competencia, por una parte, y el régimen procesal, por la otra, están bajo la regulación del principio de legalidad. Legalidad en la competencia, legalidad en el procedimiento, es también una garantía del justiciable. Y agregó también la Corte en ese momento, en esa segunda sentencia que estoy citando, lo siguiente: esta función no puede quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, insistiendo sobre algo que acabo yo de decir, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, que son rasgos característicos del procedimiento, de un procedimiento judicial. La posibilidad de ponderar admisibilidad y competencia. Bueno, ahorro reflexiones sobre todo esto, volví a ocuparme del tema del control, todavía como juez de la Corte, en un caso llamado Trabajadores Cesados del Congreso, y me permití decir que había que acentuar la importancia y la práctica del control de convencionalidad a través de los juzgadores internos, como se había hecho a través de los juzgadores externos, la Corte Interamericana, quizá tomando en cuenta el control difuso, aunque no necesariamente, y que esto permitiría trazar un sistema de control extenso, vertical y general en materia de juridicidad de los actos de autoridades, por lo que toca la conformidad de estos con las normas internacionales sobre derechos humanos, sin perjuicio de que la fuente de interpretación de las disposiciones internacionales de esta materia se halle donde los Estados la han depositado al instituir el régimen de protección que consta en la Convención Americana. Y agregué, me parece que ese control extenso al que corresponde el control de convencionalidad se halla entre las más relevantes tareas para el futuro inmediato del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Dicho en 2006, pareció proyectarse, el proyecto de plano, sobre el sistema en su futuro inmediato, que es el presente de hoy. Efectivamente se ha proyectado sobre el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Ahora, un punto que conviene analizar es el relativo a la legitimación para ejercer el control. ¿Cómo ha evolucionado esta legitimación? Voy a abreviar, ya no haré muchas lecturas, voy a abreviar para beneficio de quienes me hacen el favor de escuchar. Ya vimos que en el caso de Almonacid se habló del Poder Judicial como órgano de control. En el caso Cabrera Montiel, del año 2010, se habló ya de los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia como controladores. ¿Quiénes son? Me pregunto yo. ¿Quiénes son los órganos vinculados a la administración de justicia? Yo recuerdo de mi gran maestro, don Niceto Alcalá Zamora, alguna reflexión sobre los órganos auxiliares de la administración y los órganos que participan de algún modo en la función judicial, y me pongo a pensar que órganos vinculados a la administración de justicia son los secretarios judiciales, los actuarios judiciales, los policías judiciales, pero quizá también los sugieres, quizá también el personal administrativo de la administración de justicia. En fin, es un pensamiento atrevido, pero ya no solamente los juzgadores, sino también órganos vinculados. Viene el caso Hellman, un caso famoso, un caso muy importante, notable, y nos dice que el control, 2011, que el control es función y tarea, ojo, de cualquier autoridad pública y no solo del Poder Judicial. Cualquier autoridad pública y no solo del Poder Judicial. El caso Masacre de Santo Domingo de 2012 dice: todas las autoridades y órganos de un Estado parte en la Convención tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad, y así se ha venido diciendo con frecuencia, interior y exteriormente. Bien,
¿quiénes son esos todos los órganos, agentes o funcionarios del poder público? ¿Quiénes son esos agentes del Estado indiscriminadamente? Cuando explico este tema o trato de explicar este tema, seguramente de manera muy confusa, a quienes me hacen el favor de escucharme, como ustedes, yo propongo algunos ejemplos. Desde luego, es un agente del poder público, el juzgador, no me cabe duda, pero también es un agente del poder público el presidente de la República o el jefe de gobierno, primer ministro. ¿Cómo hacen control de convencionalidad? No cómo acatan los tratados internacionales, otra cosa. ¿Cómo hacen control de convencionalidad? Luego habrá que ver qué implica hacer control de convencionalidad. Pero también, digo yo, un policía, un agente de la policía, pues es un agente del poder público. ¿Cómo hace control de convencionalidad? Depositaremos en sus manos el control de convencionalidad, no el acatamiento, no el acatamiento, el control de convencionalidad. Norma de control, norma controlada, autoridad que hace el control, autoridad sobre el que se ejerce el control. También el gerente, el director de una oficina pública de correos, pues es un funcionario público, es un agente del poder público, tan así que si en un momento dado violenta un derecho humano, su conducta compromete al Estado. También el director de un hospital público, pues es un agente del Estado, y me pregunto yo si un hospital público va a ejercer control de convencionalidad, más allá del acatamiento, control de convencionalidad. Estos son temas que están sujetos a deliberación. Sobre ellos me parece que no existe un consenso, no es fácil que lo haya, vale la pena seguir reflexionando acerca de esta legitimación. Hay una intervención que a mí me ha parecido siempre muy interesante sobre estos temas, allá del año 2013. ¿Cómo andamos, don Francisco Javier? Son las 5, tendríamos aproximadamente 30 minutos, pero incluyendo las preguntas, bueno, que ya hay manitas. Entonces voy a tratar de ir más rápido. Bueno, en 2013, al inaugurarse un periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de México, el entonces presidente de la Corte Interamericana, el profesor García Sayán, dijo lo siguiente, que conviene escuchar, conviene leer y ponderar. El hecho de que se haya tomado la decisión aquí en México, como se ha tomado en mayor o menor medida en varios países de América Latina, de que los jueces nacionales adquieran un protagonismo particular en el control de convencionalidad, es muy importante porque eso le da un ingrediente de derecho interamericano a las decisiones jurisdiccionales de enorme relevancia. Hasta ahí, muy bien, es destacar algo en lo que hay conformidad. Sin embargo, nuestra obligación como Corte, agregó García Sayán, es, además de promover ese tipo de valores y conceptos, también hacer un llamado público a la cautela, porque este es un tema de enorme complejidad, a través del cual la propia jurisprudencia de la Corte ha sido tremendamente cuidadosa en su fraseo y en su redacción, estableciendo, y voy a permitirme, dijo García Sayán, no lo estoy diciendo yo, leer un párrafo crítico que la Corte tiene en repetidas sentencias que dice: los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, seguía la idea de jueces vinculados y personas asociadas a la administración de justicia en todos los niveles, están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias. Lo cual, insisto, alude a la necesidad de establecer una competencia para el ejercicio del control de convencionalidad. Y esa competencia no la puede fijar el juez ante sí y por sí. Y de las regulaciones procesales correspondientes, que tampoco las puede construir el juez que pretende aplicar el control de convencionalidad, si no existe un pronunciamiento legislativo a este respecto. De manera, sigue diciendo García Sayán, o siguió diciendo García Sayán, hace ya todos estos años, que en la jurisprudencia de la Corte y en el ejercicio práctico que viene desarrollándose en los países de América,
el control de convencionalidad dista de ser una puerta para un sálvese quien pueda y que cualquier autoridad pueda decidir y aplicar una norma porque así le parece, porque lo que la Corte Interamericana ha enfatizado es que ese ejercicio de control de convencionalidad, terminó diciendo García Sayán, está esencialmente dirigido a la función judicial y, en segundo lugar, a que se haga dentro del marco de las respectivas competencias de cada cual, regulaciones que corresponde establecer, sigue García Sayán, a las normas internas, a las normas constitucionales y legislativas de cada uno de los países. Ha pasado el tiempo, ha llovido mucho sobre estos conceptos, se han producido muchas exploraciones doctrinales y jurisprudenciales, algunos tratadistas han dado sus propios puntos de vista acerca de cómo establecer, de cómo entender el control de convencionalidad. Recordemos algunos. Un profesor argentino notable que ha trabajado el tema, don Osvaldo Gozaín, a quien cité hace un momento, entiende que la función de control es materialmente, sustancialmente, una función esencialmente judicial. Néstor Sagüés, que también ha escrito buenas páginas sobre el tema, alude a lo que ocurre, a los problemas que se plantean en países con control concentrado como México, y sugiere, para dirimir estos problemas, de plano una reforma constitucional, una norma constitucional que ponga orden en la materia. Claro que esto tendría que proyectarse sobre el conjunto de los estados americanos, tendrían que ser unas reformas constitucionales que unifiquen la concepción del control. O bien, dice él, un control difuso, una solución pretoriana, así se ha hecho. O elevar el caso a un órgano superior que dirima acerca de la convencionalidad o no de una norma que pretende aplicar un juez interno, lo cual nos permite pensar en las cuestiones de inconstitucionalidad que prevén algunas constituciones locales. Giuseppe de Bergottini, otro estudioso notable del tema, habla del control deseable, un concepto de él, por planteamiento a un órgano superior como el mejor método para mantener vivo un diálogo jurisdiccional. Un estudioso mexicano, Serna de la Garza, se refiere a la necesidad de estudiar qué es lo que en cada país debe hacerse según sus tradiciones, según sus capacidades. Y esto nos lleva al tema del control difuso del autor concentrado. Hasta donde yo recuerdo, la Corte Interamericana no ha ordenado que el control se haga a través del sistema difuso, tampoco en el concentrado. Dicen entonces estos tratadistas que puede hacerse según la forma más conveniente a la luz de la experiencia de las circunstancias de la situación de cada país, que es ha avanzado mucho el control difuso, pero podría inventarse por un país un sistema diferente o atraerse por un país un sistema diferente. En suma, la fijación de competencias y de procedimientos para el control de convencionalidad debe hacerse, creo yo, por la vía legislativa. Obviamente no se pretende que el juzgador asuma inmediatamente funciones legislativas, desplazando al legislador de su misión natural. Hay que llegar a soluciones ponderadas a propósito del control para que este mecanismo, que es una medicina de empleo delicado, produzca sus mejores consecuencias. Un medicamento de empleo delicado puede tener efectos redentores, pero también devastadores, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la justicia. En alguna ocasión en que se reunieron magistrados de tribunales y de salas constitucionales de América Latina, hace ya 5 años de esto, recuerdo yo algún debate, alguna discusión entre ellos sobre los temas del control de convencionalidad. Había desde luego una variedad de concepciones, una variedad de recepciones del tema por parte de estos jueces, magistrados, integrantes de cortes constitucionales. Pero
Todos insistieron en la necesidad de distinguir entre la aplicación de la convención y el control de convencionalidad. Una cosa es aplicar una convención y otra cosa es ejercer un control de convencionalidad. Acatar es una cosa, controlar es algo diferente. Se preguntaron también esos magistrados, y no recuerdo que hubiera una respuesta unánime, ¿qué es control por parte del legislativo y del ejecutivo? Si se pretende que todos los órganos del Estado ejerzan control. ¿Qué es control? ¿Cómo lo ejercen el legislativo y el ejecutivo? Acatando, desde luego, ¿no? Pero controlar es otra cosa. ¿Qué ocurre cuando existen contradicciones entre una sala constitucional y los jueces inferiores? Y cada quien entiende de un modo diferente una norma internacional que pretende aplicar. ¿Qué ocurre cuando un Estado acepta la Convención Americana, pero no la competencia de la Corte? Es vinculante el dictum de la Corte para los efectos del control de convencionalidad, y una preocupación que oí en muchos juzgadores, no necesariamente comparto o no, pero en fin, una preocupación que oí es cuidado con la aplicación mecánica de soluciones de situaciones nacionales cuyas características se desconocen. La falta de conocimiento del sistema internacional, de decisiones internacionales, puede inducir a decisiones poco afortunadas. En fin, lo que yo quiero, amigas y amigos que me hacen el favor de escucharme, tanto aquí presencialmente como a través de este medio virtual, lo que yo quiero es exponer ante ustedes, creo haberlo hecho, mis propias dudas, un poco la historia del sistema, un poco la historia de la figura del control de convencionalidad dentro de este sistema interamericano, dentro de lo que es y pretende el sistema interamericano, dentro de lo que se propone como un agente, como un vector del jus comune. Se propone el control de convencionalidad marchar, sobre esto ha sido muy claro Sagüez, sobre todo, hacia un jus común interamericano, que requeriría un consenso acerca de la forma de hacer y los resultados del control de convencionalidad. Y también decir, eso era otro de los objetivos de mi charla, que me parece que todavía hay mucho que trabajar en torno al control de convencionalidad. ¿Quién debe ejercerlo? ¿Con qué normas, bajo qué disposiciones se debe ejercer en cuanto a competencia, en cuanto a procedimiento? ¿Con qué efectos en cada caso? Inaplicar una norma o remover una norma, purgando al sistema de normas contraventoras del sistema internacional. Sobre esto las cosas no están claras a escala regional, Pudiera haber mayor o menor claridad eventualmente a escala nacional, pero aquí se trata de verlo a escala internacional. Con esto, don Javier, he terminado mi charla y dejo el espacio para poder escuchar algunas preguntas y tratar de contestar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, para ordenar los pocos minutos que tenemos para el debate, sugiero que si alguna persona de los que están en Toledo quiere intervenir, levante la mano. En el formato online tenemos 5 preguntas. ¿Tenemos alguien acá? Bueno, pues como solamente tenemos una persona en Toledo, quizás podemos hacer lo siguiente, si le parece bien al ponente, si puede tomar nota, agrupar, no todas, pero porque van a ser en total, porque luego hay también en el chat 3, 5, 6, el de Toledo, y hay otros, un par de comentarios en el chat. Y ya cerraríamos, bueno, ya con los que lo han pedido hasta ahora cerraríamos. Entonces podemos agrupar tal vez 3 y 3, si le parece, ¿no? Tres preguntas y contesta de una vez para no dilatarnos mucho. Muy bien, los que están en Toledo, por supuesto, nombre y si desean nacionalidad, para que el ponente lo conozca, y los demás ya les iré dando yo la palabra. En primer lugar, aquí. Buenas tardes, doctor. Me llamo Jesús. ¿Quiere usted elevar notablemente su voz para que mi oído pueda captarla? Puede ponerse de pie si lo desea, quizás. Jesús de México, doctor. Yo tengo una pregunta. Ahora que estaba mencionando el tema de
cómo implementar el control de convencionalidad a nivel interno. En el caso de México, bueno, yo creo que conoce bastante bien, en el expediente Varios 912 la Suprema Corte trata de modular en cierta manera qué efectos debe, bueno, no qué efectos, más bien qué competencias le corresponden a cada nivel en este sentido de que México es la federación como un poder judicial federal y local. Pero como usted dice, es oscura todavía, bueno, la Corte no abusa en que, bueno, si esa regulación que más o menos realiza la Suprema Corte le parece adecuada, o sea, en el sentido de decir que, bueno, pues local le corresponde inaplicar y en dado caso a la autoridad solamente realizar una interpretación conforme, podríamos considerar que esa manera pretoriana que realiza la Suprema Corte es más o menos satisfactoria o podría mejorarse. Gracias. Muchas gracias. Pues añadiríamos la pregunta de Miguel Ángel Córdoba, que va a ser que nos sigue a través de la red y vamos a escuchar, me parece, directamente. Bueno. Miguel Ángel. Miguel Ángel Córdoba. Pasa al siguiente. No sé si tiene el audio está bien, ¿no? Sí, sí. Entonces vamos a dar paso al siguiente. Si luego recupera él la posibilidad, le damos la palabra. Alex Raúl Amado supongo que es Rivadeneira, pero no me dio. Alex Raúl Amado. Sí. Sí. Bueno, buenos días desde Perú, Alex Amado Rivadeneira. Felicitaciones por la disertación, doctor García Ramírez. Mi pregunta va en el sentido del parámetro de control, ¿no? Como hablamos de bloque de convencionalidad, quisiera saber si existe consenso a nivel internacional, ¿qué abarca ese control de convencionalidad, ¿no? Y si considera que el control de convencionalidad interamericano es más rígido que el europeo, ¿no? Considerando que hay un margen de apreciación que inclusive se aplica a nivel de sus opiniones consultivas. Para mí, borroso Esa el sonido. Sí. pregunta. Alex, espera, No sé si me escuchó. espera un momento, porque el ponente no le entiende más. ¿Quiere que suba el volumen? O Sí, pero que hable un poco más pausadamente porque Sí, un se poco me más está despacio. metiendo mucho el ruido. Era sobre el parámetro de control Sí, de el convencionalidad. parámetro de control de convencionalidad. Sí. Comparado. Lo repito. Me refería al parámetro de control, si hay un consenso a nivel internacional respecto a qué comprende el bloque de convencionalidad, ¿no? Y en segundo lugar, si considera que el control de convencionalidad interamericano es más rígido que el europeo, ¿no? Porque en el ámbito europeo hay un margen de apreciación. Y en ese sentido también mi pregunta iría en el sentido de las opiniones consultivas, ¿no? ¿Qué peso tiene y su efecto vinculante, ¿no? Desde el punto de vista internacional. Gracias. Gracias. Pues daremos la palabra para cerrar este primer turno de intervenciones a Sidney Alex Bravo Melgar. Gracias, doctor Francisco. Doctor Sergio García, felicitaciones por su brillante disertación y yo voy a tratar de ser lo más conciso posible para que me pueda comprender. Obviamente aprecio bastante su intelecto. Te quería comentar, en lo concerniente al caso Helmans versus Uruguay de 2011, sin perjuicio de otras resoluciones colaterales y afines, ¿el control difuso es una función eminentemente judicial, es decir, jurisdiccional? ¿O también se puede entender que el control difuso es una función que lo pueden ejercer otros poderes públicos que están relacionados con la administración de justicia? Porque el control de constitucionalidad no es una función eminentemente del juez. Eso quería que por favor me absorba porque ahí hay diversos problemas, sobre todo teniendo en cuenta que aquí en el Perú tenemos un sistema dual. Tenemos control difuso y tenemos control concentrado. Control difuso Poder Judicial, control concentrado Tribunal Constitucional. Pero obviamente si hay una antinomia entre una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una resolución del Tribunal Constitucional de Perú, bajo el principio pro homine, y si hay una antinomia, obviamente se entiende que prevalece la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque tiene rango supraconstitucional. Principalmente eso es lo que quería preguntarle sobre el control difuso. Si es eminentemente jurisdiccional o se puede ejercer a través de otros poderes públicos.
Muchas gracias, doctor Sergio, y doble felicitación por su brillante actuación y por su performance. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profesor. ¿Puede contestar? Sí. Muchas gracias a quienes me han hecho el favor de preguntar, contribuyen a alimentar mis dudas y a incitar mis respuestas. Muchas gracias a todos. ¿Cómo implementar el control a nivel interno? En el caso de México, si es adecuado o no el criterio que ha seguido la Suprema Corte. Mire, lo que yo quisiera como posibilidad, que hasta ahora es remota, es que legislemos en México sobre control de convencionalidad. Que legislemos sobre esta materia, porque no lo hemos hecho. Hemos incorporado el control de convencionalidad en el control de constitucionalidad por la vía del amparo y por cualquier otra vía que sea útil para interpretar la Constitución, habida cuenta de que la Constitución reconoce los tratados internacionales que se han constitucionalizado. Sí, pero el control de convencionalidad, por eso he insistido yo mucho en algunos conceptos, no pretende solamente el ajuste a la Constitución, sino el ajuste a la Convención. Y el despliegue tiene que ser mucho más allá de lo nacional. Yo querría que hubiera una legislación específica sobre control de convencionalidad diferente del de control de constitucionalidad. No lo hemos tenido. Segundo, el bloque y el parámetro, si es más rígido o menos rígido, que, bueno, nosotros no hemos aceptado claramente, al menos la Suprema Corte de Justicia no ha recogido la idea de bloque de constitucionalidad. La ha transformado, la ha convertido en parámetro de regularidad constitucional. Pero en el fondo es otra manera de llamar a lo mismo. En el fondo, este parámetro de regularidad implica una referencia a un bloque de constitucionalidad. Si esto es más rígido o menos rígido en América que en Europa, yo tendría aquí que hacer distinciones, porque, como he dicho, no hay una visión uniforme del control de convencionalidad, al menos no la conozco yo, que abarque a toda América. Lo que ha dicho la Corte Interamericana al respecto es esto. Y tengo la impresión de que en Europa no hay todavía una recepción franca y clara del control de convencionalidad. Tengo la impresión de que se le mira con un poco de cautela todavía el control de convencionalidad, no a la americana, no a la forma en que la vemos en América. Pero quizá en la intervención del doctor López Guerra podamos aprovecharla para ver un poco más acerca de lo que se estima en Europa a propósito del control de convencionalidad, mucho más informado que yo. En cuanto al control difuso, aquí lo que ha tenido la Corte a la vista son dos sistemas distintos, clásicos ambos, de control de constitucionalidad. Un control concentrado que coloca en manos de un solo órgano la interpretación, y que ese órgano, a través de la interpretación de normas, vincula a otros órganos judiciales inferiores en grado. Y por otro lado, un control difuso, que es un control que distribuye entre todos los juzgadores, de ahí la expresión de difuso, difunde entre todos los juzgadores la posibilidad de ejercer ese control. En México, como sabemos, a pesar de lo que dice el artículo 133 constitucional, cuyos términos no han variado, en México se transitó regularmente en los últimos años hacia el control concentrado, ejercido en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero la Suprema Corte pretorianamente modificó este entendimiento que ella misma había establecido y generó un sistema de control difuso. Bueno, esto significa que los jueces en general pueden ejercer un control difuso. Yo insisto en lo que decía hace un momento, me gustaría que todo esto se unificara, se uniformara, se racionalizara a partir de una normativa específica que podría depositarse en la Constitución para ver cómo debemos hacer el control. Porque el hecho mismo de que haya dudas sobre si aplicar o no aplicar el control difuso y cómo debe proceder, quiere decir que no tenemos una certeza absoluta de los términos del control y que podemos caer en interpretaciones poco ordenadas que no sirvan a los propósitos finales del control. ¿Escuchamos otras preguntas? Sí, tendríamos dos preguntas y luego hay un par de intervenciones en el chat que yo le voy a
a leer. Con lo cual yo creo que ya en este bloque podemos cerrar. Bueno. Para las preguntas sería Dinier Sandoval en primer lugar. Dinier, ¿nos está escuchando? Sí, bien. muy buenas tardes allá en España, doctor Sergio Ramírez, doctor Reborio. Muy buenos días desde acá de Colombia. A ver, doctor Ramírez, yo trataré de ser lo más concreto en la pregunta que le voy a formular. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió una sentencia emblemática en el caso Petro contra el Estado colombiano. Usted más que yo debe estar ilustrado sobre las consecuencias de esta sentencia contra el Estado colombiano, pues que desemboca en la protección de los derechos políticos de un exalcalde de la oposición política en el régimen que impera actualmente en la política colombiana. Pues bien, nos llama la atención de que este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un voto disidente, que es el voto del renombrado argentino Raúl Zaffaroni. Este manifiesta ahí en ese voto disidente algo o condensa mejor en sus líneas algo preocupante para la región latinoamericana. Abro comillas, él dice de que en la práctica del derecho interno de cada país de la región latinoamericana. Disculpe, Dinier, sí, lo que pasa es que el audio, no sé, en su caso no está llegando muy bien. Nos dice el profesor García Ramírez, si es tan amable de escribirlo en el chat, yo lo voy a leer a continuación, si le parece, porque se está escuchando regular. Estamos percibiendo que está comentando un caso de la Corte, pero no hemos podido escuchar ni qué caso era y el audio es un poco regular. Si es tan amable, lo hacemos de esa manera. Yo me comprometo a leerlo ahora. Perfecto. Vamos a ver si Miguel Ángel Arzapalo, que es el último que tenía la manita levantada, tenemos más suerte con el audio y le escuchamos correctamente. Muy buenas tardes, por allá en Europa, excelente exposición, estimado profesor García Ramírez. Mi pregunta puntual es lo siguiente: el convencionalismo nos ha llevado a que muchas veces su interpretación sea muy elástica. Estoy hablando del caso Atala Rifo contra Chile, porque la convención no ha determinado, o al menos eso es lo que veo, no ha determinado que los derechos LGTBI o el matrimonio homosexual se haya convencionalizado. Y el Tribunal Constitucional ha señalado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que sí esto es posible y que puede irradiar sus efectos a todos los países que convencen, a diferencia de Europa, que señala que las convenciones solo son vinculantes cuando son suscritas por las partes. Perdón, nos dice el profesor si también la puede formular en el chat porque no lo está, claro, no lo está escuchando bien. Yo entiendo que es sobre la posición de la Corte Interamericana y otros tribunales en el ámbito de los derechos LGTBI y matrimonio homosexual, más o menos, pero si lo... Y quiero claridad para poder dar... Pero exacto, si lo formula con precisión y claridad en el chat, se lo transmitimos tal cual. Entonces le voy a ir leyendo, si le parece, sí, que estas sí creo que están bastante claramente formuladas en el chat. Nos está diciendo Marco Antonio Contreras Minero: profesor García Ramírez, desde su punto de vista, ¿todos los órganos constitucionales autónomos de México pueden y deben aplicar el control de convencionalidad? Muchas gracias. Esa es la primera. Si ha tomado nota, porque hay varias. Bueno, la puedo contestar inmediatamente. Bueno, pero porque está la otra todavía pendiente, ¿no?
Como quiera, pero quizás mejor porque son otras tres, y si no. Sí. Antonio Flores Saldaña, además de unirme a la afortunada expresión del profesor Javier Díaz Reborio de que es un honor tener al juez Marsal del control de convencionalidad, esto ya va a quedar aquí para los anales, le preguntaría si sería recomendable que la Corte Interamericana establezca una metodología para ejercer el control de convencionalidad, dada la disparidad o incluso las confusiones y deficiencias en su implementación por los Estados americanos. Muchas gracias por la respuesta. En tercer lugar, Henry Einer Isaza Caballero. Excelente conferencia. El caso Liaquat Ali Alibux versus Surinam. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la Convención no establece cómo debe ser ejercido el control de convencionalidad. Por tal razón dependerá del modelo de justicia constitucional que tenga cada Estado, Corte, Tribunal, Sala o el máximo Tribunal de Justicia también ejerza dicho control. Tal como es el caso de Panamá, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia es el competente para ejercer el control de convencionalidad, por ejercer el control concentrado de constitucionalidad. Bueno, formula este ejemplo de Panamá y la pregunta, entiendo, es que el modelo depende de cada Estado, ¿no? Y ahora, Miguel Ángel Córdoba, que creo que era uno de los que no ha podido hablar, ¿cuál sería la razón para preferir la teoría del convencionalismo vigente en lugar del originalismo para interpretar tratados internacionales de derechos humanos? Y si quiere puede ir contestando, aunque me parece que todavía había dos personas de las que no hemos escuchado bien que tal vez lo están escribiendo, pero puede ir contestando ya con brevedad en lo posible, para si luego pueden intervenir los que no hemos escuchado bien. Bueno, cómo no. Yo creo que si se trata de aplicar o de ponderar el sentido de normas internacionales, hay que reflexionar sobre las normas internacionales con arreglo a los principios de interpretación de esas normas internacionales. Esos principios están depositados en la Convención sobre el Derecho de los Tratados y, por otra parte, la Corte Interamericana también se ha referido a las reglas de interpretación que complementariamente han de tomarse en cuenta para interpretar los tratados del sistema interamericano. La Convención Americana contiene unas prevenciones a propósito de la interpretación en algunos de sus preceptos, ¿verdad?, cómo se debe interpretar el tratado, qué es lo que hay que hacer para que un tratado tenga plena eficacia sin suprimir derechos o libertades previstas en otros tratados, aquellos que derivan de la naturaleza del ser humano o el sistema democrático de gobierno. Así que me parece que existe un régimen de interpretación de los tratados internacionales en general y de los tratados de derechos humanos en particular, y la Corte misma se ha ocupado de ponderar estas interpretaciones. Inclusive en algunas sentencias muy recientes, a propósito de los derechos económicos, sociales y culturales, la Corte ha emitido puntos de vista acerca de cómo deben interpretarse, cuáles son los criterios o reglas de interpretación que aplica para el entendimiento de los tratados. Me parece que ha hecho un gran esfuerzo y un gran servicio a la interpretación de los tratados en estos casos recientes. En cuanto a la posibilidad de que apliquen el control de convencionalidad a los órganos autónomos en México, yo creo que no. Yo creo que los órganos autónomos, que deben atenerse como cualesquiera otros órganos a las prevenciones convencionales, no tienen la facultad de ejercer un control de convencionalidad. Desde mi perspectiva, he insistido mucho en que considero que la función del control de convencionalidad es una función eminentemente judicial. Los órganos autónomos no son órganos judiciales y no tienen tampoco la facultad normativa que podría invocarse en aras de otras interpretaciones para que órganos distintos de los judiciales se atrevan a hacer interpretaciones y control de convencionalidad. Así que mi respuesta sobre la posibilidad de que los órganos autónomos apliquen control de convencionalidad es negativa. También si la Corte Interamericana debe o no debe formular una metodología sobre el control de convencionalidad, un protocolo, un reglamento, un ordenamiento. Bueno, yo no me atrevo a darle consejos al tribunal del que formé parte algún día. Más bien procuro abrevar en sus consejos, en sus competencias, en sus conceptos,
Si la Corte Interamericana considera, pero no solamente la Corte Interamericana, sino los estudiosos del sistema interamericano de derechos humanos, conveniente, yo creo, avanzar en la aclaración sobre qué es el control de convencionalidad, pues con esto prestaría un buen servicio a quienes estamos interesados en saber cuál es el mejor rumbo para entender el control de convencionalidad y concretarlo. Si la Corte lo quiere hacer, pues enhorabuena que lo haga, pero yo creo que los criterios de la Corte al respecto están suficientemente claros en muchas de las sentencias que ha emitido. Y en cuanto al caso Liaquat Ali-Bush, efectivamente, en ese caso, la Corte dijo con toda claridad, me parece que lo hizo bien, que no obliga a cierto sistema de control, a cierto sistema, de interpretación, de aplicación de normas, si el concentrado o el difuso. Me parece que es evidente la simpatía hacia el difuso, diría yo la simpatía hacia el difuso, pero no hay una instrucción de que sea el control difuso, sino que la Corte, pues, creo que ha actuado con gran cordura al respecto, lo deja a la decisión de los Estados, a consecuencia, o mejor dicho, a condición, más que consecuencia, de que no se alteren los propósitos del control, de que no quede a manos de un Estado y que el Estado suprima los efectos de la interpretación o del control de convencionalidad, porque esto sería suprimir el control de convencionalidad. Pero esa sentencia, la que se ha citado, la de Ali-Bush de Surinam, es particularmente importante en relación con esta libertad que la Corte ha dejado a los Estados para que operen con el mismo destino, pero con el sistema que considere conveniente según sus propias circunstancias. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver si alguno de los que sí, aquí está, Arzapalo, porque lo de Miguel Ángel Córdoba ya lo habíamos leído. Miguel Ángel Arzapalo, pues les pedimos también disculpas porque les hayamos reconducido a esta vía, pero bueno, resulta más cómodo en esta sala y en este momento que yo lo lea, lo cual voy a hacer de inmediato. Profesor García Ramírez, en el caso Atala Rifo contra Chile, el derecho convencional que se encuentra en juego es el derecho LGTBIQ. ¿Es posible determinar su irradiación sin que esto se encuentre explícitamente determinado por la Convención, tal como lo ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y eso no trae como un autoritarismo convencional? Y finalmente, si el control de convencionalidad que se señala que todo ciudadano debe efectuar, dice él, ¿no acaso poner a Kelsen de cabeza desconociendo la legalidad y la jerarquía normativa? Bueno, ante todo, mi respeto para Kelsen, no me atrevería jamás a poner de cabeza ni a Kelsen ni a nadie, por supuesto. Entonces, lo dejo en la posición que guarda, la vertical y luminosa, además, en el caso de Kelsen. En el caso de la irradiación, no creo que la Corte se haya excedido al pretender la irradiación. Ya dije que los tratados internacionales son cuerpos vivos, están sujetos a interpretación por parte del tribunal instituido para interpretar esos tratados internacionales. Lo que convenga hacer, lo que proceda a hacer en relación con miembros de las comunidades LGBTI no pasó para nada por la mente, creo yo, hasta donde he podido las actas, de los redactores de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como otras cosas que ha dicho la Corte Interamericana, no pasaron por la mente de quienes estaban fraguando la Convención Americana, son el producto de una reflexión posterior o de una situación posterior, que es el caso del LGBTI. Entonces, yo estimo que la Corte ha actuado con gran pertinencia en sus pronunciamientos a este respecto, ampliando, ensanchando el universo de los derechos humanos y acentuando los derechos correspondientes a ciertos grupos de población. La Corte ha distinguido entre grupos de población y ha tomado en cuenta cuál es la realidad de esos grupos de población por lo que toca a sus derechos fundamentales. Creo que esta sentencia es una sentencia importante de la Corte, señera de la Corte, y que ha actuado con pertinencia. Muy bien, pues muchas gracias, profesor García Ramírez. Haremos un receso breve, si les parece. Gracias. Gracias.